Bueno, ya estamos grabando y muchas gracias por estar aquí. Esta noche vamos a iniciar con una oración. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por habernos traído a este nuevo día, a esta noche, a esta clase para pasar tiempo juntos como compañeros en la fe y compañeros en el ministerio, compañeros en el Evangelio. Ayúdanos a usar los dones y las habilidades que nos has dado para hacer todo lo posible para compartir el Evangelio con los que nos rodean. En nuestro rol como consejeros, ya sea ahora o en el futuro, trabajando con otros, manténnos alejados de una actitud de superioridad y ayúdanos a ser humildes siervos tuyos. Úsanos para extender tu cadena de discípulos y capacítanos para manejar los desacuerdos con un espíritu de gracia y de una manera que beneficie a tu reino. Oramos en el nombre de Jesús, la fuente de nuestra salvación, tu Hijo nuestro, Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermanos y hermana. Ya tenemos también con nosotros Roberto. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo está? Profesor, buenas noches. Dios lo bendiga a todos los hermanos. También estamos atentos a la clase, profesor. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar, pues, vamos a hacer dos cosas mayormente esta noche. Vamos a comenzar con un repaso de la guía de metas y vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre esta herramienta que tenemos para organizarnos para la obra. Y después vamos a pasar el resto del tiempo, la mayoría del tiempo, hablando sobre el tema del video, el ministerio de Bernabé y Pablo. Y vamos a pensar en cómo Pablo llegó a ser más grande en términos humanos que Bernabé. Y vamos a ver cómo juntos ellos trabajaban para extender la cadena de discípulos. Y también, por fin, vamos a hablar sobre también esta realidad de que a veces puede haber desacuerdos en el ministerio y cómo deberíamos manejar tales desacuerdos. Pero primero, la guía de metas. Y antes de todo, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre la guía de metas? Sí, señor Álvaro, adelante. Bueno, no hemos profundizado mucho, pero yo ya empecé a trabajarla con una inquietud. Okay. ¿Qué alcance debe tener la guía de metas? Puede ser en un horizonte de 1 año o en un horizonte de 2 años. Quiero saberla porque uno sabe que hay un proceso de formación. Yo estoy con mi consejero, que es Henry Herrera, el pastor Henry Herrera, y coayudando el vicario Zacarías. Tengo sesiones con ellos. Entonces, quiero pues tenerlo muy definido muy pronto, porque es que con base en eso es que el otro año empiezo a trabajar. Entonces, pues el otro año es un decir, ¿no? Pero quiero saber el horizonte en el tiempo, ¿sí? Y el alcance que hay que tener. Sí, una muy buena pregunta y no hablamos mucho de esto en la clase anterior. Hay mucha flexibilidad. La idea típicamente es que con las metas de largo plazo, estas metas van a ser metas de 1 año, 1 año y medio, 2 años. Y lo ideal es que mensualmente usted va a reunirse, todos ustedes van a reunirse con su consejero y si es posible de manera presencial, pero también
la verdad es que van a tener muchas reuniones de manera virtual, ya que el profe Andrew Johnston, creo que a él le gustaría mucho ir a ver a Ovidio cada mes, no es posible. Entonces, nuestro deseo es por lo menos hacer 2 visitas presenciales cada año, pero cada mes tener una reunión virtual entre el consejero y el líder. Y cuando digo líderes, estoy haciendo referencia a ustedes. Según nosotros, en la Academia Cristo, todos ustedes son líderes porque han llegado a Discipulado 2, tienen el deseo de plantar su grupo, están trabajando para compartir la palabra. Entonces, cuando yo uso la palabra líder, estoy pensando en ustedes. Entonces, pensando en las reuniones entre el consejero y el líder cada mes para revisar las metas de largo plazo que usted tiene por un año. Y típicamente no van a hacer ustedes cambios a estas metas de largo plazo, porque son metas de largo plazo. Entonces, si el señor Álvaro tiene la meta de plantar un grupo sembrador en un año, siempre va a haber esta meta en su guía de metas. Por ejemplo, voy a usar como ejemplo nuestro hermano Rafael de Ovejas Sucre, Colombia. Él tiene un terreno para su grupo. Él tiene un grupo de 40 personas más o menos, tiene un terreno, pero su terreno no tiene edificio. Entonces, una meta de largo plazo, probablemente por lo menos 2 años, es los hermanos juntos van a construir un templo, compartiendo los gastos y la obra y todo. Entonces, esta es una meta de largo plazo que siempre va a estar aquí en el guión, en la guía, pero cada mes lo ideal es identificar una meta de corto plazo para ayudarnos a lograr las metas de largo plazo. Entonces, él tiene como una meta de corto plazo sería, entre ahora y el próximo mes simplemente voy a tener una junta de los líderes para hablar sobre las necesidades. Y vamos a imaginar que ellos tienen su junta y el mes que viene voy a reunirme con Rafael como consejero y preguntarle, pues estamos revisando sus metas de largo plazo, tiene la construcción de un templo aquí en el terreno que ya tienen ustedes. Planeación, meta de corto plazo fue tener una junta para hablar sobre los próximos pasos con los líderes. ¿Cómo les fue? Y Rafael puede decir, es que no tuvimos la reunión porque había un problema entonces hay que encontrar una nueva fecha. O Rafael puede decirme, sí, tuvimos la reunión y decidimos que necesitamos primeramente pedir permiso de la municipalidad. Bueno, ahora tenemos una nueva meta de corto plazo. Encontrar una cita, generar una cita con la municipalidad. Pero una respuesta bastante larga a su sencilla pregunta, 1 año, 2 años más o menos, y la idea es que con el favor de Dios, después de lograr esta meta de 1 año, queremos buscar nuevas metas. Quiero plantar nuevo grupo o quiero hacer otra cosa. Muchas gracias. Sí, a usted. Y José Mendoza, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo estuve hablando justo con mi consejero. Bueno, nos reunimos el sábado. Tengo un buen consejero porque tuve que venir desde Paraguay hasta Lima, ¿no? Hasta el Callao, así que bueno. Así que estuvimos hablando sobre las metas y bueno, ya nos pusimos de acuerdo todo y bueno, ya pusimos más o menos unas metas que son más cortas de 5 o 6 meses y bueno, de las otras que son un poquito más largas ya de 1 año, ¿no es cierto? Así que todo bien, así que después tenemos la reunión en diciembre, 10 de diciembre, más o menos tenemos la otra reunión ya. Así Muchas gracias, José. Bueno, entonces bueno. tenemos un ejemplo en usted. Adelante, perdón. No, está bien, escucho, profesor. Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo perfecto, que
José Mendoza ya llegó a Discipulado 2. Él está listo, nuestro compañero José está listo para trabajar con su consejero. Su consejero hizo su primera visita. Pues creo que Abraham es su segunda Degner, visita. hablan ¿sí? Degner, sí. Abraham Degner, sí. Abraham Sí. Degner visitó a José. Ellos hablaron sobre unas metas y ya tienen programada la próxima junta entre los dos. Sí, 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 sí. La próxima. Sí, por supuesto, nos reunimos el viernes por la noche en Breña, en la parte de Lima, así que éramos como 15 personas, más o menos, todos los algunos hermanos de Academia Cristo que están estudiando y también un pastor también que también se presentó, que también es de Academia Cristo, o pertenece más o menos, son conocidos. Y así que estuvo Bueno. muy lindo, una reunión, comimos muy lindo, pasamos, así que bueno, el viernes por la noche. Y después, bueno, el sábado por la mañana nos reunimos, comimos con el profesor Joel Sutton y bueno, y consejeros, ¿no? Abraham Wegner, y bueno. Y ahí estuvo muy lindo, la verdad, sí. Sí, yo vi una foto y me pareció Sí. excelente, sí. Sí, puedo pasar algunas fotos por WhatsApp, así que no hay problema para que lo vean. Sí, en nuestro grupo también no hay problema y sí está bien con bueno, nuestros está compañeros, bien. somos una clase pequeña Seguro. sí, nosotros estamos buscando más oportunidades para hacer cosas presenciales. Ahora pues tenemos más estudiantes en Bogotá, en Lima, pues hicimos algo muy pequeño en Guayaquil con el señor Wilson hace un mes más o menos. Creo que había 4 estudiantes en Guayaquil. Pero sí, entonces, José, ¿nos puede contar un poco sobre las metas que usted tiene como para darnos un ejemplo más o menos? Bueno, de las metas, por ejemplo, también tengo un grupo de estudiantes y bueno, que esos estudiantes nos acordamos con el consejero que esos estudiantes, bueno, yo trate de motivar para que estudien en Academia Cristo, ¿no es cierto? Que no solamente se queden conmigo, sino que ellos sigan con Academia Cristo y que puedan estudiar en Academia Cristo, que empiecen con la aplicación y después con los cursos, ¿no? Eso es mi idea, pero y abrir más estudiantes, ¿no? Para que, bueno, yo enseñarles por lo menos lo que es la entrada, ¿no? Y después, bueno, que sigan en Academia Sí. Cristo. Esa es mi idea, mi intención, ¿no? Que no se queden conmigo, ¿no? Simplemente más bien que abran conocimientos, que es tan importante el estudio, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar este momento para hablar sobre quiénes son sus consejeros. Nuestro hermano José va a trabajar con Abraham Degner. Ovidio, usted va a trabajar con el profe Andrew Johnston, ¿cierto? Correcto, pastor. Ok, excelente. No hemos hablado todavía de las metas, pero espero que más temprano que tarde hablemos. Aunque yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa si uno, bueno, si no logra tal vez a corto plazo o a mediano plazo, porque así se van a colocar las metas, ¿verdad? Las que se puedan lograr a corto plazo. Si no se logra tal vez concretar No, como uno quisiera. Sí, a veces pasa y a veces pasa a mí también que yo tengo una meta de largo plazo y para perseguir esta meta de largo plazo yo tengo un próximo paso, una meta de corto plazo y a veces no alcanzo esta cosa y pues el profe Nathan Scholte y yo, nosotros hacemos guía de metas entre nosotros y a veces, no he logrado esta cosa este mes, tengo que tratar de hacerlo de nuevo o a veces puede haber algún obstáculo. Ok, entonces vamos a imaginar que el profe Andrew está trabajando con usted, Ovidio, y no logró algún próximo paso. Tal vez es por algún obstáculo y esto quiere decir que tenemos que encontrar otra meta de corto plazo o buscar otro camino y no hay problema. Entonces, lo más importante es captar
en la hoja las ideas para no perderlas. Pero sí hay flexibilidad y también lo importante es tener las reuniones con el consejero cada mes en caso de que haya un obstáculo para poder encontrar una solución juntos. Pero sí, a veces pasa. Y entonces, Wilson, usted va a trabajar con el profesor Nathan Schulte, creo. Bueno, no sé hasta ahora, pero yo tengo entendido que creo que mi profesor va a ser el profesor Nathan. Nathan, sí, Nathan. Y el señor Álvaro está trabajando con el profesor Henry Herrera de Medellín. Y Amelia, a usted le toca trabajar con el profesor Oel, creo. O tal vez Abraham. Y yo voy a revisar también. Es que voy a hablar con los profesores para verificar que tengo todo arreglado. Y hermano Roberto, creo que usted va a trabajar con el profesor. Sí, pastor. Abraham. Sí, me toca con el pastor Joel. Excelente. Perfecto, con el pastor Joel. Y hermano Roberto va a trabajar con Abraham. ¿Y qué nos falta? Creo que tenemos todos. Sí, así es, profesor. Excelente. Entonces, una pregunta. Sí, adelante. Qué pena. Pues yo por lo que vengo trabajando hace rato con Henry, pero creo que no hay problema. ¿O quién designa el consejero? ¿Quién? ¿O qué? Creo que nosotros trabajamos por regiones para compartir todos nuestros secretos. Y entonces, en Colombia, Henry toma como los lugares que se puede llegar por tierra de Medellín. Y yo trabajo en la parte más al sur. Por ejemplo, tenemos un estudiante en Popayán y en la parte más al norte. Por ejemplo, nuestro hermano de Ovejas Sucre. Entonces, Henry y yo estamos compartiendo la región de Colombia. El profesor Andrew, por ejemplo, el Caribe y América Central, y el profesor Abraham tiene mayormente Bolivia. Entonces, nosotros típicamente trabajamos por regiones. Bueno, pero entonces está bien que yo siga trabajando con Henry. Sí, no, eso es lo ideal, sí, exactamente. Bueno. Porque, sí, usted es perfecto si usted puede seguir trabajando con Henry, y Henry también es consejero a un estudiante en Ibagué. Y en Ibagué, sí. Ok. Porque sí, Armenia, y hay otro, en Antioquia, más o menos. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, el proyecto final para este curso es tener su primera, y algunos de ustedes ya lo están haciendo, haciendo como Álvaro con Henry, como José con Abraham, pero el proyecto final para este curso es hacer su primera guía de metas o hacer una guía de metas con su consejero. Y vamos a formar un grupo de WhatsApp con usted, su consejero y conmigo para revisar su guía de metas y hacer planes para el futuro. Pero voy a estar en contacto para coordinar estos pasos en la segunda parte de nuestro curso. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante ahora con lección 3. Y ya hice una introducción a los objetivos para esta noche. Vamos a revisar la situación de Bernabé y de Pablo. Y vamos a hablar sobre 3 cosas. La primera es que los dones y el llamado especial que Pablo tenía lo llevaron a ser más grande, entre comillas, más grande que Bernabé. Y la aplicación para nosotros es que el rol de un consejero no es de superioridad ni de
primacía. Más bien es simplemente dos hermanos, un hermano y una hermana trabajando juntos en la fe. La segunda cosa que vamos a ver esta noche al revisar el video y revisar algunas partes del libro de Hechos es que Pablo y Bernabé terminaron su viaje designando a ancianos en cada lugar, mostrando el crecimiento de la cadena de discípulos. Y la tercera cosa, y si no alcance tiempo, podemos seguir hablando de esta tercera cosa el día jueves, es que a veces hay desacuerdos y hay lugar para desacuerdo en la metodología, en la estrategia, a veces entre hermanos, pero es difícil. Y es importante recordar que el desacuerdo no es pecado, pero sí tenemos que tener cuidado de que no nos lleve a pecar. Entonces, no es necesariamente un pecado si vamos a tener un desacuerdo al respecto a la estrategia, pero todavía el diablo puede tratar de usar un desacuerdo para interrumpir el ministerio y hacernos pecar. Entonces, vamos a seguir con un repaso del video y el video presentó estos tres temas. Entonces, una pregunta para comenzar. ¿Qué parte de la historia revela que Pablo tomaba un papel más prominente en el trabajo durante su viaje de misiones con Bernabé? Y nuestro hermano Ovidio está listo para contestar. Adelante, Ovidio. Bueno, buenas noches nuevamente a los compañeros y a usted, pastor. La verdad que hablar de Bernabé y de Pablo, Barnabá, ¿verdad? Fue el nombre en arameo que se le consideró a Bernabé. Hubo un cambio de posición de nombres. Lucas los mencionó y habló de Pablo, el doctor Lucas. Entonces dice que con el cambio de orden de nombres, vemos a Pablo tomar el papel de liderazgo. Eso creo, parece que fue en Chipre, cuando salieron de Chipre, ya Pablo va dirigiendo la misión y entonces Pablo toma el liderazgo. Bernabé había estado al mando, pero luego que introducieron a Pablo en Jerusalén, Pablo llama al equipo de la lista de Chipre para preparar el viaje. A partir de ahí, Pablo va a asumir el rol más prominente en la obra. La verdad que Pablo, como habíamos hablado anteriormente, Pablo le tocó encontrarse. ¿Me están escuchando, pastor? Sí, lo escucho. Ok, entonces Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo tenía malos antecedentes por su conducta de seguidor de la iglesia. Entonces Bernabé ocupaba ese papel de mediador, pero eso solo fue temporal, porque luego Pablo ocupó el primer lugar. Entonces, en ese orden que hubo de cambio de nombres, entonces Pablo va dirigiendo todo el trabajo y Bernabé va atrás de él, sirviéndole de intermediario ante aquellos obstáculos que él pudiera tener y ver en el camino, porque Pablo era un tipo muy preparado para llevar a cabo la palabra y enseñarla de la mejor manera, trabajando en equipo. Y ellos hicieron un gran equipo, ¿verdad? Que al final vamos a hablar más adelante, dándole la oportunidad a los demás compañeros. Gracias, pastor, y a todos. Gracias, Ovidio. Muchas gracias. Y José Mendoza, adelante, veo su mano levantada. Bueno, sí. Sí, profesor. Bueno, sobre el liderazgo de Pablo, que también pasa en Antioquía, en Pisidia, después de la lectura de la ley, bueno, de los profetas, los principales de la sinagoga, piden a alguien si quieren dar una exhortación para el pueblo. Bueno, ahí es cuando empieza
Pablo a hablar, ¿no? sobre la ley, y era especialmente para los israelitas, ¿no? Que, bueno, estaban en pecado y les muestra todo, ¿no? Y bueno, más allá que muchos de la sinagoga, ¿no? Entienden a Pablo y, bueno, y se arrepienten y lo siguen a Pablo, más allá que después, bueno, los judíos por envidia, por celos, empiezan a, bueno, a echarle de ese lugar, ¿no? A Pablo. Y el otro también, que como Pablo se muestra en Listra, un hombre lisiado y bueno, y que Pablo lo sana, ¿no? Y es cuando los confunden y le ponen nombres a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y bueno, rasgan sus vestidos por el tema del acontecimiento que estaba pasando, ¿no? Pero que bueno, ahí empieza ya Pablo a tomar posición, ¿no? En liderazgo. Es todo, Gracias. profesor. Sí, poco a poco vemos a él tomando este puesto de liderazgo. Y hermano Álvaro, adelante. Bueno, yo revisé que ese papel prominente fue precisamente en la edificación de la cadena de discípulos, al identificar, al enseñar y al motivar a las nuevas generaciones de líderes. Ese fue como el papel prominente después de que Pablo comenzó a trabajar en eso. Muy bien. Sí, él llegó a cumplir este rol también de identificar y capacitar a discípulos. Y también el profe Andrew mencionó en el video dos cosas que también ustedes mencionaron en sus respuestas, que pensando también en el orden de los nombres en el libro. Pablo se menciona antes que el nombre de Bernabé eventualmente en los registros. Y también vemos a Pablo como el orador en algunas de las historias. Entonces, estas cosas nos muestran cómo poco a poco Pablo llegó a tener un rol de liderazgo. Y es muy probable que él simplemente tenía dones, pues sabemos que él tenía dones diferentes que Bernabé. Y vamos a hablar más sobre necesitamos una variedad de dones diferentes en la obra y en el cuerpo de Cristo también. Muy bien, gracias. Y otra pregunta para nosotros esta noche. ¿Por qué es importante notar que Pablo y Bernabé concluyeron su viaje designando a ancianos en cada lugar? Yo tengo mi respuesta. Sí, adelante, Ovidio. Bueno, mi respuesta yo la baso en Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que los ancianos tienen un poder que Dios les ha dado en la iglesia, y lo podemos ver en Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y bueno, hay otros pasajes también que hablan de los ancianos, y yo tengo varios pasajes también, como los van a tener los compañeros. Y bueno, los ancianos eran personas de mucha credibilidad, y como creyeron y todo, y tenían la venia del Señor, ellos formaron parte de esa formación que Pablo había dejado en ellos, y ellos le dieron seguimiento, y ahora nos toca a nosotros seguir ese camino que ellos tomaron en algún día. Gracias, Ovidio. Y Álvaro, adelante. Bueno, tal como lo menciona Ovidio en Hechos 14:23, que luego de orar y ayunar por la gente que ellos estaban trabajando en las sinagogas, en situaciones difíciles, que fueron expulsados, ya me remito a 1 Timoteo 4, donde empieza a enseñar, a ministrar, a nutrir con palabras de fe, y todo lo que menciona
Timoteo, en ese pasaje que se menciona en Timoteo, acerca de la promesa de vida, acerca de la palabra fiel y conservar la buena doctrina, trabajar y soportar los oprobios, todo lo que se menciona ahí que son varios apartes, donde nos invitan a ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza, a no descuidar el don que se tiene. Entonces, ese tipo de trabajo permitió precisamente seleccionar esos líderes, esos ancianos especialmente, para ellos poder continuar la obra en otras partes. Muy bien contestado a los dos de ustedes, Ovidio y Álvaro. Y sí, fue una forma para cuidar las almas y para cuidar la sana doctrina, porque Pablo y Bernabé no planeaban ser líderes presidentes de los grupos que plantaban. Entonces, fue una manera para asegurarse de que iban a haber personas para cuidar las ovejas de Dios. Entonces identificaron y capacitaron y designaron líderes para cuidar la sana doctrina y cuidar los corazones, las almas de las personas allá. Muy bien, gracias. Y una pregunta más para nosotros. ¿Por qué se fueron Bernabé y Pablo, cada quien por su lado? Ahora pensando en el último punto para esta noche, el desacuerdo. Y sí, José, adelante. Sí, profesor. Bueno, estaba en medio Juan, como se llamaba, como Marcos. En realidad habían pasado por Panfilia. Y no sé qué pasó con Juan, que bueno, que desapareció y en sí Pablo estaba en desacuerdo porque en realidad no es que habían quedado un acuerdo entre los tres, ¿no? Y Juan desapareció sin avisar, calculo, ¿no? Por eso fue el desacuerdo en sí con Bernabé, que en sí que él no estaba de acuerdo que Juan lo siguiera, ¿no? Y por eso fue ese desacuerdo, ¿no? Que al final Bernabé terminó yéndose con Juan por otro lado y Pablo con Silas, ¿no? Y bueno, y ahí yo calculo que más bien para un propósito mayor que Dios tuvo con esos líderes, ¿no? Y los dos, ambos fueron bueno, buscando, llevando el evangelio, ¿no? Y abriendo iglesias, así que no es que ese desacuerdo fue algo malo, sino bueno, Dios lo dijo, creo que de esa manera, y bueno, y terminó por una cosa que, bueno, que capaz no tenía mucho sentido en eso, ¿no? Sí, gracias, José. Exactamente. Dios usó este desacuerdo para enviar dos equipos misioneros en lugar de tener un solo equipo misionero saliendo. Sí, y veo la mano de Ovidio. Adelante. Sí, bueno, la verdad que ellos, se dice de que Juan Marcos era primo de Bernabé. Entonces, eso se sacó después. Primero estuvo preso Pedro y cuando salió fue a dar a la casa de Juan y se dio cuenta que estaban orando por su liberación, ¿verdad? Entonces, orando estaban reunidos y ahí se dio cuenta de que ahí en esa casa era una casa de oración, en la casa de Juan. Entonces, decidieron llevarse a Juan por sus antecedentes. Decían, Juan conoce la palabra, en la casa de Juan se muestra la palabra, se ora. Entonces lo llevaron, pero se dice de que Juan le entró el deseo de estar cerca de su madre nuevamente. Y entonces él usó ese motivo para regresarse y justificar su regreso y dejarlos a ellos dos. Cuando ellos están decidiendo allá los discípulos que iban a escoger, entraron en ese desacuerdo, más la salida de Juan, que ellos lo llevaban como un refuerzo también. Entonces, pero como dijo el hermano, ese desacuerdo trajo una gran bendición porque al dividirse se encontraron cosas nuevas porque formaron más cadenas de discípulos.
y ellos empezaron a entrenar y a capacitar gente joven, y esa gente pues sigue hasta el día de hoy trabajando en la palabra de Dios. Muy bien, me gusta esta imagen de que ahora hay más cadenas de discípulos mediante este desacuerdo. Y a veces es importante recordar, mientras estamos tal vez discutiendo una estrategia, discutiendo unas opciones con un compañero en el ministerio, que a veces puede haber dos puntos muy diferentes y dos puntos buenos. Seguro, Bernabé tenía razón para llevar a Juan Marcos. Y seguro, Pablo tenía razón para decir, ahora no vale, no es una buena idea. Entonces, a veces es importante para nosotros también ser humildes en medio del conflicto y para reconocer, tal vez mi compañero tiene razón. Y a veces sí, simplemente va a haber un desacuerdo y vamos a hablar más sobre cómo manejar los desacuerdos momentáneamente. Pero sí, el señor Álvaro, adelante. Solo para agregar una cosa, que había un propósito y era hacer crecer la cadena de discípulos. Ese era el propósito fundamental, todos tenían en la mira eso. Y lo importante aquí es la aplicación para nuestra labor propia, ¿no? Que siempre vamos a encontrar diferencias en la manera de llegar a la misma meta. Entonces es muy necesario llegar a acuerdos, y uno de esos acuerdos puede ser abrirse por caminos diferentes con las estrategias diferentes, pero buscando siempre el mismo propósito. Muy bien, sí, exactamente. Importante tener en común el mismo propósito de compartir las buenas noticias con otras personas y que somos parte del mismo equipo con el deseo de ver más personas en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la verdad es que estamos trabajando juntos con misioneros y evangelistas por todas partes del mundo. Si alguien está trabajando en África, nosotros tenemos el mismo propósito. Queremos ver a personas en el cielo. Y al tener en común este propósito, nos va a ayudar a manejar los desacuerdos y porque vamos a recordar lo que es más importante. Si ustedes necesitan la referencia de este desacuerdo, es de Hechos 15, 16 a 41. Hechos 15, 16 a 41 para ver el contexto de este desacuerdo. Entonces vamos a seguir hablando un poco sobre Pablo. Cuando Jesús llamó a Saulo en Hechos 9, dejó en claro que Pablo desempeñaría un papel especial. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15. Pues lo voy a leer. Hechos capítulo 9, versículo 15, que dice, el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, el Señor tenía en mente un plan definido para Pablo. Y aunque le tomaba más de una década, más o menos, para que Pablo realizara ese papel, el mismo Pablo estaba consciente del llamado importante que tenía. Entonces, Pablo tenía dones específicos y este llamado específico. El Señor, pues, hizo la decisión. Yo quiero este hombre y voy a utilizar este hombre para llevar a cabo mi voluntad. Pero también fue igual con Bernabé. Él tenía dones muy distintos y el Señor tenía un plan para utilizar los dones de Bernabé. Pues su nombre, Bernabé, significaba un consolador. Entonces, tal vez
Pablo tenía más dones para organizar la obra misionera, tal vez Bernabé tenía más dones para trabajar con personas de manera individual. Tal vez Pablo tenía la visión muy grande de viajar, evangelizar, y tal vez Bernabé tenía los dones para trabajar con personas con mucha paciencia. Y no sabemos todos los detalles, pero sí sabemos que tenían dones diferentes y el Señor utilizó cada uno con sus dones respectivos. Entonces, sí, Pablo fue llamado a un papel más prominente en la obra misionera de la iglesia cristiana primitiva. Y alguien, pues un voluntario, por favor, para leer Romanos 12, 3 a 5, por favor. Romanos 12, 3 a 5. Aquí tenemos algunas palabras de Pablo pensando en cómo él llegó a ser más grande en términos humanos que Bernabé en la obra misionera. Y cuando debe haber en la pantalla también los versículos. Deben haber. Romanos 12, 3 a 5. Un voluntario, por favor, para leerlos. Sí, profesor, lo leo, no hay problema. Adelante, gracias, José. Bueno, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, este papel que Pablo tenía no hizo mejor a Pablo que Bernabé, ni más valioso. Simplemente tenían diferentes papeles en el cuerpo de los creyentes. Igual como nosotros tenemos papeles diferentes en el cuerpo de los creyentes. Igual como los hombres y las mujeres tienen papeles diferentes. Pablo tomaba un papel de liderazgo, aunque en cierto sentido estaba debajo de Bernabé en la cadena de discípulos. Y eso es algo que realmente debemos desear también. Es cuando un entrenador tiene como un jugador que llega a ser aún mejor en el deporte que el entrenador. O es como un padre. Vamos a imaginar que hay un padre que tiene un trabajo, no sé, tal vez es mecánico. Y lo ideal para el padre, si el padre es humilde y quiere todo lo mejor para su hijo, es que su hijo llegue a ser un mecánico aún mejor que él mismo. Y debe ser igual como nosotros en el ministerio. Y para mí, pues es algo que a mí me gusta mucho sobre mi rol como consejero, que puedo ir a visitar ustedes y ver cómo ustedes tienen dones que yo no tengo. O ustedes tal vez el don de hablar entre un público, el don de explicar alguna doctrina difícil, el don de hablar con las personas en la calle. Tenemos un compañero y yo fui a visitarlo y yo inmediatamente al andar con él por su comunidad, me di cuenta de que este señor tiene el don de hablar con cualquier persona. Él puede iniciar pláticas con todos. Entonces, para mí es un gusto y ustedes también, al eventualmente llegar a ser consejeros, deben tener el mismo deseo de ver que otras personas van a llegar a tener papeles muy importantes también en la obra. Y puede ser que ustedes son arriba de ciertas personas en la cadena de discípulos, pero que esas personas llegan a tener tal vez un rol muy prominente. Sí, Ovidio, adelante. Sí, refiriéndome a Pablo, ¿verdad?
Sabemos que Pablo fue, bueno, algunos dicen que Pablo fue un gran personaje, ¿verdad? Y eso es cierto. En el cristianismo, algunos dicen que fue el fundador del cristianismo, pero la verdad que él hizo un gran trabajo y lo que podemos ver es que cuando a él lo nombra el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dice apartarme a Pablo y ¿cómo se llama? A Bernabé y a Saulo, entonces se puede ver que Pablo era una persona bien humilde, su humildad estuvo de manifiesto, él lo pusieron de segundo al comienzo, pero al final terminaría de primero. Eso es como cuando va en una competencia de una carrera, que el que quedó atrás es el primero que llega a la meta al final, porque Pablo es fue un tipo que trabajó en equipo también, supo formar ese equipo y ese equipo le dio buen resultado. Cuando se trabaja en equipo se logran metas y se trabaja en un solo pensar, en unidad, que es la meta. Entonces, eso hizo Pablo para lograr todo lo que hoy estamos imitando de él. Sí, muchas gracias. Tenemos un buen ejemplo de la humildad también. Y también recordamos que los dos eran pecadores igual como todos nosotros somos pecadores. Y todos nosotros somos amados por Dios y bendecidos con roles diferentes. Y esto es diferente que el mundo actual, pues desde una perspectiva humana, eso podría tener poco sentido. Incluso puede sonar como una locura. Muchas personas en el mundo se esfuerzan por salir adelante, por ser más importantes, por estar a cargo. Así que sería insensato para ellos permitir que alguien les brincara en la cadena de mando. Sin embargo, sabemos que la cadena de discípulos es diferente que una cadena de mando. Y es igual con la gracia. ¿Por qué Dios nos ha dado la vida eterna y el perdón? No merecemos nada. No hemos hecho algo para merecer su amor, pero Él nos ha dado todo. El perdón, una relación restaurada con Él, la certeza de vida en el paraíso con Él para siempre. Y va completamente en contra de las cosas de este mundo. Y es igual con la cadena de discípulos. La cadena de discípulos no va a ser muy parecida a una cadena de mando de negocios de este mundo. Entonces, un voluntario para leer, por favor, este extracto de Hechos 14, por favor. Lo que tenemos aquí en la pantalla. José, ¿nos puede ayudar de nuevo, por favor, a leer lo que tenemos aquí en la pantalla? Pablo. Bueno. Bueno, Pablo levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies. A Bernabé lo llamaron Júpiter y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Muy bien, gracias. Entonces, simplemente para seguir con este mismo tema, la diferencia entre una cadena de mando y la cadena de discípulos, vemos esa diferencia cuando Pablo tomaba un papel mayor, hablando más, y Bernabé un papel menor. Y también vemos, vemos la cadena de discípulos también en ellos juntos, designando a líderes. Y también, como Ovidio nos dijo, también incluso con su desacuerdo, vemos el crecimiento de la cadena de discípulos. Entonces, vamos a cerrar esta noche aplicando estos conceptos a nuestras vidas y nuestros ministerios. Y primeramente vamos a leer Proverbios 16, 18 para tener
esta parte de la palabra de Dios como una base, como una fundación para seguir platicando sobre estos temas. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Entonces aquí tenemos una advertencia que se puede aplicar a muchas áreas diferentes de la vida, incluso el ministerio. En Bernabé vemos a un hombre dispuesto a poner el trabajo de la iglesia sobre su orgullo, mientras permitía que Pablo tomaba un papel cada vez más prominente. Y por otro lado, lamentablemente muchos de nosotros hemos visto ocasiones en que una lucha por el poder entre líderes ha llegado a dañar la obra de la iglesia. Entonces tenemos un ejemplo en Bernabé, pero probablemente hemos visto malos ejemplos en la vida real, con una lucha por poder y cómo puede dañar la obra misionera. Entonces, una pregunta para nosotros: ¿cómo pueden los líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor? Y pues puede haber una variedad de respuestas, pero ¿cómo podemos hacerlo juntos como líderes? Evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor. Sí, Álvaro, adelante. Sabiendo que esta obra y esta misión que tenemos, todo el mérito es de Jesucristo, y que si somos guiados por el Espíritu Santo, podemos evitar ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Entonces, al ser guiados por el Espíritu Santo, y estoy tomando notas, y también recordar que todo el mérito es de Jesucristo. Entonces, si nosotros no merecemos nada del crédito, los dones que sí tenemos son regalos de Dios, regalos de Cristo. Él merece toda la atención, todo el crédito, y nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias. Y Amelia, hermana, adelante, hermana Amelia. Gracias, pastor. Bueno, definitivamente, para ser servidores del Señor, para ser discípulos del Señor, nos invita a que debemos ser personas sencillas, humildes, dejarnos, permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo. Y también eso implica, porque hay un versículo en la Biblia donde dice, tenemos que someternos a nuestros pastores, porque son ellos los que van en algún momento a rendir cuenta de sus ovejas, que somos nosotros. También a someternos a nuestras autoridades, a no rebelarnos. O sea, nos invita, y ahora ese versículo en Proverbios, que debemos dejar de lado nuestro orgullo. Porque ¿de qué nos sirve? Nosotros somos tan pequeñitos delante de los ojos de Dios, nada prácticamente. Y si vamos a estar con arrogancia, con orgullo, con soberbia, entonces desde ya en ese momento estamos siendo desechados. Porque si vamos a ir con esos aires, entonces, ¿dónde está la humildad? Porque lo que Dios hizo con el lavamiento de pies en ese día de la última cena, a él se humilló a lo más último, que es lavar los pies, y dijo, no vine a ser servido, sino vine a servir. Entonces eso quiere decir que por más que hayamos vivido, digamos, en una vida de abundancia, en los mejores cargos, en las mejores casas, si vamos a servir a Cristo, debemos aprender, por empezar por ahí, a aprender a comer en un lugar donde no hay lujos, aprender a caminar donde no hay el mejor carro, sino a utilizar y a cansarme como lo hicieron Pablo, Bernabé y todos aquellos que han ido llevando la palabra a otros lugares.
Eso para mí es servir, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Entonces tenemos algunos temas en común, como la necesidad de servir, la necesidad de la humildad. Y tenemos un ejemplo en Bernabé, pero como Amelia nos dijo, también tenemos un ejemplo en Jesucristo, que se humilló a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos y también para morir la muerte de un delincuente, para sufrir la pena capital, aunque era absolutamente perfecto. Entonces, tenemos un gran ejemplo de la humildad en Cristo mismo. Y José, adelante. Sí, profesor. Bueno, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Jesús, ¿no? Que, bueno, somos discípulos y como líderes que no somos mayores que los alumnos, ¿no? Que somos iguales y que todo lo hagamos por humildad y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que Él nos pueda mostrar lo correcto, ¿no? Y cómo realizarnos como personas y como hijos de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y algunas cosas más, regresando a esta idea de tener dones diferentes. Si nosotros podemos identificar y reconocer los dones que nuestros compañeros tienen, y si de verdad nosotros creemos que todos los dones son necesarios y importantes y dados por el Espíritu Santo, vamos a apreciar lo que nuestros compañeros en el ministerio tienen y están haciendo. Entonces, si mi compañero, mi amigo tiene este don y yo sé que es un don del Espíritu Santo y es un don que no tengo y tal vez es un don que muchos no reconocen como algo muy impresionante, pero es un don absolutamente integral a la obra. Si tenemos esta actitud, vamos a evitar el pecado del orgullo y vamos a trabajar en grupo. También por la oración, simplemente orando, no nos dejes caer en la tentación. Señor, el orgullo es una tentación real, es un pecado real. Ayúdame a evitarlo. Entonces, por la oración, también por una conexión con los medios de gracia, al estar conectados con la palabra de Dios, vamos a seguir creciendo en nuestra fe y vamos a recibir la capacitación para evitar las tentaciones a nuestro alrededor. También algo que nuestro hermano Álvaro nos dijo hace unos minutos, la importancia de mantener en mente el propósito más grande, de mantener en mente la meta de largo plazo que todos nosotros siempre vamos a tener. Entonces, hablando sobre el concepto de la guía de metas, lo ideal es tener una meta de largo plazo de 1 año, 2 años, pero todos nosotros vamos a tener la misma meta de largo plazo de ver más personas en el cielo hasta que el Señor regrese o hasta que estemos en el cielo. Entonces, al mantener en mente la gran comisión, pues esto también nos puede ayudar a evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien. Y también, como Amelia nos dijo, al ver los ejemplos que tenemos, de Bernabé hasta Jesús mismo. Muy bien. Y tengo 2 preguntas más para cerrar nuestra clase. Ya hemos llegado a la hora, entonces si alguien tiene que salir con toda confianza, puede hacerlo sin problema. Pero vamos a pensar en la necesidad de animar y designar líderes y por qué vale la pena hacerlo, por qué vale el riesgo hacerlo. ¿Qué les parece? Y es una pregunta de repaso porque hablamos un poco sobre este punto, pero ¿por qué es importante animar y designar a líderes? ¿O por qué fue importante para Pablo y Bernabé? Sí, Álvaro, adelante.
No lo escucho, hermano. Perdón, es su micrófono. Ya. A ver, un poco es el hecho de que nos vamos volviendo lentos por muchas razones, mental y físicamente. Y debemos ir identificando personas que nos reemplacen en la obra, ¿sí? Por eso no debemos aquilosarnos cualquiera que sea el papel de nosotros en la obra. Entonces, hay que ir identificando y exhortando esos líderes, formándolos para continuar la misión, que no siempre estaremos nosotros ahí. Exactamente, porque no siempre vamos a estar aquí. Exacto, para que la misión continúe. Muy bien, gracias. Entonces es algo para tomar en cuenta mientras ustedes están plantando sus grupos. ¿Quién podría reemplazarme si estoy enfermo y no puedo llegar un sábado o un domingo? ¿Quién podría reemplazarme si muero antes de lo que esperaba? Wilson, adelante, Wilson. Sí, pastor. Yo pienso pues que asignar líderes es muy importante porque si nosotros formamos un grupo, tengo un grupo y si yo no le enseño, si no le delego responsabilidad, él simplemente va a ser un oidor, va a acostumbrarse a que yo le dé el mensaje o que nosotros le demos el mensaje. Entonces es importante que le deleguemos responsabilidades también a los otros, así no sepan mucho, pero lo importante es que nosotros le hagamos crecer en la fe también y para que obre el Espíritu Santo en ellos y empiecen a compartir el Evangelio o la palabra de Dios a cualquier persona, amigos, familia, sin temor, sin miedo, sin nada. Muy bien, muchas gracias, Wilson. Y sí, no queremos solamente, queremos que personas escuchan, pero también queremos que personas participan y no son solamente oidores, sino los que hacen y los que compartan. Muy bien. Y Amelia, adelante. Gracias, pastor. Para mí, el por qué animar y designar líderes valían el riesgo de regresar a esas ciudades. Así como antiguamente lo hacía Bernabé y Pablo, nosotros en los pequeños grupos que vamos a ir formando, ya sea en nuestras familias, en nuestros barrios, en algún espacio, debemos trabajar para que la fe no se enfríe, sino para que ellos también, como acaban de decir mis compañeros, para que todos estemos unidos en una misma fe, tengamos todos los objetivos y que cada vez que nos reunamos, participemos todos y el liderazgo no se centre solamente en uno. Y eso es lo que veo que está haciendo Academia Cristo. O sea, no quiere que el liderazgo solamente sea Matt, el pastor Matt, por ejemplo. Si Amelia puede serlo, si Ovidio puede serlo, si José y todos los que estamos aquí también podemos serlo. Entonces, ese es el objetivo que puedo ver que está tomando Academia Cristo. Del mismo modo nosotros en nuestras zonas en donde nos encontramos. ¿Para qué? Para poder tener un equipo, no un grupo oidor donde hay un líder que lidera todo. Va a haber un líder, sí, pero ese líder va a poder delegar funciones y va a poder confiar con eso cuando le inviten. Digamos, va creciendo los discípulos, entonces va a ir formándose otros grupos y entonces el líder mayor va a poder ir y visitar como lo que está pasando con Academia Cristo. Y entonces estos otros líderes también van a poder desempeñar funciones dentro de la iglesia. Y entonces cada vez va a ir creciendo más. Y entonces esos líderes, miembros de la iglesia, también irán invitando a sus familiares y a otros, y ellos a otros, y ellos a otros. Entonces se va haciendo la cadena más grande. Entonces eso es lo que nos pide, nos permite que hagamos. Entonces debemos hacerlo. Esa sería mi participación. Muchas gracias y gracias también por mencionar la estrategia de Academia Cristo. Este curso de verdad se trata mucho de
de nuestra estrategia como una organización. Desde las redes sociales a la aplicación, a Discipulado 1, a Discipulado 2, a Grupo Sembrador, nuestro deseo es facilitar con la ayuda de Dios la multiplicación de discípulos. Y pues sabemos que es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Pero nosotros simplemente tenemos el privilegio de compartir y compartir la palabra. Muy bien. Gracias, Amelia. Y la última pregunta para esta noche también es una pregunta de repaso. ¿Cuál fue el resultado del desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Y algunos de ustedes ya mencionaron, creo que José mencionó y Bolivio también mencionó que el resultado es que habían ahora dos misioneros saliendo, dos equipos misioneros saliendo de Antioquía en vez de solamente uno. Así que se incrementó la cantidad del trabajo misionero. Mientras estamos trabajando nosotros, si estamos haciendo todo lo posible con el Evangelio y trabajando con otros, sin duda tendremos diferencias de opinión. Entonces, y podemos volver a hablar sobre este tema si ustedes desean, porque es un tema real y un tema que seguro nosotros vamos a enfrentar en el futuro. Ay, perdón, voy a silenciar a nuestro hermano, ¿ok? Y entonces, si las diferencias de opinión son simplemente diferencias de opinión y no cuestiones de doctrina, entonces queremos asegurarnos, como Pablo y Bernabé, que el trabajo del Evangelio no sea estorbado, sino beneficiado al hacer algo como ir por diferentes caminos. Entonces, no digo que siempre la mejor respuesta a un conflicto es ir por dos lados diferentes, ir por dos caminos. A veces sí es mejor tratar de resolver el problema, pero a veces sí puede ser que la mejor opción es ir en dos caminos diferentes y tenemos que pensar, que reflexionar, pedir consejos, orar, revisar lo que dice la palabra de Dios para tratar de llegar a una conclusión que va a ayudar la obra y no dañarla. Entonces, para cerrar, una pregunta para que constantemente debemos estar haciendo. Estoy haciendo todo lo que puedo con el Evangelio y para revisar, es el Espíritu Santo quien da los resultados. Nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios poniendo las necesidades de las almas de los demás por delante de nuestros deseos personales. Y vimos eso hoy con Bernabé. Y como él estaba dispuesto a tomar un papel menos prominente para que un hermano con dones diferentes para la obra misionera pudiera tomar la delantera. Y también importante mencionar al cerrar nuestra clase, Bernabé y Pablo tenían una estrategia para identificar y capacitar y designar líderes. También vemos en otros aspectos de su trabajo una estrategia, como en Chipre, Bernabé tomaba la delantera porque él era de allí y Pablo era de Tarso. Entonces su nombre se menciona primero durante el trabajo que se quedaba más cercana a su pueblo natal. Entonces vemos también que ellos tenían estrategias y como ellos eventualmente dividían el trabajo después de ir por diferentes caminos. Entonces, conectando la lectura para hoy con la guía de metas, está bien tener en mente una estrategia
y al trabajar con otros, pensar en su estrategia que ustedes van a llevar a cabo juntos con la ayuda de Dios. O más bien, que Dios va a llevar a cabo mediante ustedes. Entonces, siempre debemos estar pensando, ¿estamos haciendo todo lo que podemos con el Evangelio? ¿Cuáles son las estrategias que podemos usar? Estoy enfrentando un conflicto y ¿cuál sería la solución mejor para el Evangelio? Entonces, simplemente una pregunta para siempre mantener en mente. Pensando en el futuro, voy a compartir el video para la próxima clase y algunas preguntas también para considerar. Y juntos nosotros estamos leyendo 1 Timoteo y vamos a seguir muy pronto con 2 Timoteo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que están leyendo en Timoteo, estoy aquí a la orden para hablar con usted y yo no tengo nada más para esta noche, pero otras preguntas, otras dudas, comentarios. Pastor, puedo hacer una pregunta, pero no está muy relacionado al tema de discipulado, sino más bien es acerca del llamado, porque eso es lo que ha sido el punto de quiebre, digamos aquí cuando yo estoy trabajando aquí en la ciudad de Pucallpa para poder compartir el evangelio con un grupo de personas. Entonces a mí me preguntaron ya muchas personas, ¿usted ha tenido el llamado? Yo no supe qué responder, entonces yo lo único que dije es que hay un fuerte impulso en mi ser que me motiva a hacerlo y lo hago con cariño, no necesito que me paguen, me da paz, me hace muy feliz hacerlo y comparto lo que he podido captar y no, me siento bien con lo que estoy haciendo, pero eso siempre me han preguntado, ¿usted ha tenido el llamado? Yo no sé qué es eso y cómo se da eso. Ella tal vez me puede orientar. Sí, puedo responder, o pues puedo tratar de responder rápidamente ahora y podemos hablar en la profundidad más tarde. Pero yo tengo un llamamiento para servir como misionero, pastor, profesor en la Academia de Cristo. Pero no fue un llamado que yo recibí en una visión, en un sueño que yo escuché algún día al caminar en la naturaleza. Más bien fue un llamado que yo recibí de un comité de hombres que supervisa la obra de Academia Cristo. Entonces, nosotros usamos Romanos capítulo 10, versículo 15, para explicar este concepto de un llamado, que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, pensando en este versículo, Pablo dice que hay la necesidad de ser enviado o de enviar a ciertas personas para anunciar las buenas nuevas. Y nosotros creemos que un grupo puede hacerlo de manera muy informal. Y de nuevo, tendremos que dedicar más tiempo en otra ocasión para hablar más. Pero si José Mendoza tiene... Pastor. Sí, de nada. Pero rápidamente, si José tiene un grupo de 15 personas y estas 15 personas quieren que José comparte la palabra de Dios con ellos, él tiene un llamado desde este grupo de 15 personas. Él tiene como una invitación para llegar y compartir la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene un grupo de personas quienes están reuniéndose para escuchar la palabra de Dios, usted tiene un llamado desde este grupo para servirles con la palabra.
Pero con toda confianza, en otra ocasión podemos hablar más. Simplemente estoy cerrando por tema de tiempo ahora. Gracias, pastor. Sí. Sí, está bien, comprendo. Muchas gracias. Excelente. Bendiciones. Sí, Romanos 10:15, típicamente es el versículo que usamos. Muy bien. Entonces, hermano Ovidio, ¿podría hacernos el favor de ofrecer una oración de clausura, por favor? Yo lo hago, pastor. Ok, adelante. Sí. Inclinemos Padre. nuestros rostros, hermanos. Perdón, Ovidio, Amantísimo. perdón. Adelante, Ovidio. Sí, perdón. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te pedimos nos abras los telones de la gloria para que nuestro mensaje pueda llegar más directo a ti, dándote gracias por este día que hemos recibido estas enseñanzas, que para conocer más de tu palabra. Te pedimos por todos los hermanos que hoy estamos conectados, por el pastor también, para que lo guíes y nos enseñe más de tu palabra, porque estamos sedientos de tu palabra. Queremos aprender más para ser unos ejemplos seguidores de Pablo. Pablo sirvió tu palabra por muchas partes del mundo. Nosotros queremos hacer todo lo que se nos presente, porque sabemos que solo tú nos puedes dar esa fuerza y ese derramamiento del Espíritu para ir ungidos más a predicar tu palabra y poder dar luz en las tinieblas. Padre, te pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Ovidio. Amén. Gracias a todos Hasta mañana a ustedes. todos. Amén y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que descansen muy bien. Gracias. Buenas noches, profesor. Bendiciones a todos los compañeros. Buenas noches. Igualmente. Muy buenas noches.